En el día de hoy vamos a tratar de dos temas muy importantes. El primero de ellos es el tema correspondiente a porcentajes y el segundo al tema de regla de 3. Pero primero y antes que todo vamos a empezar con dos conceptos fundamentales para poder entender los temas que vamos a ver hoy. El primero de ellos son las magnitudes directamente proporcionales. Y decimos que dos cantidades o magnitudes son directamente proporcionales cuando una de ellas aumenta, la otra también. Y viceversa. Viceversa significa que si la una disminuye, la otra también disminuye. Ese es el sentido. Como ejemplo, traemos uno que es a la realidad que estamos viendo, la cantidad de artículos de un determinado producto y el valor total a pagar. Es lógico que si usted compra más cantidad de ese artículo, va a pagar mayor. Y si compra menos, va a pagar menos. ¿Sí? Ahí se está relacionando lo que es una cantidad directamente proporcional. Quiere decir que si una aumenta, la otra también aumenta. Caso de las cantidades inversamente proporcionales. Dos cantidades son inversamente proporcionales cuando la una aumenta, la otra es a disminuir. Y por defecto, si la una disminuye, la otra va a aumentar. Un caso típico tenemos como ejemplo, el número de obreros haciendo una construcción, una obra, y el número de días que se toma para terminarla. De lógico que a mayor obreros tenga yo en la obra, menos días me voy a gastar para terminarla. Y al contrario, si yo coloco menos obreros, es de lógico que voy a gastar más días en realizar dicha obra, la misma obra. Como vemos, relacionamos las cantidades directamente proporcionales e inversas. ¿Sí? Ahora pasamos, definidos esos dos conceptos fundamentales, porque tienen que ver con el concepto de porcentajes, vamos a empezar lo que es porcentaje. En nuestro quehacer diario vemos siempre el término porcentaje, lo aplicamos, pero no sabemos en qué sentido lo aplicamos. Por eso es conveniente que todos sepamos la definición de porcentajes. Inclusive, aquí en nuestra institución, ustedes lo ven, que cuando se ve el pacto pedagógico, se dan los tres momentos que empleamos acá. Le dice, el primer momento vale el 30%, el segundo el 35% y el tercero 35%. Se están hablando de porcentajes. Entonces veamos concretamente qué son porcentajes. Lo llaman también tanto por ciento, siempre decimos tanto por ciento porque tiene que ver con el número 100. Expresan la relación entre dos magnitudes o cantidades, ya son directamente proporcionales. ¿Sí? A mayor cantidad se va a obtener un mayor porcentaje. Directamente proporcionales. Señalo esta palabra para que diga que los porcentajes son directamente proporcionales e indican la cantidad o valor de una de ellas que se considera dividido en 100, por eso se llama tanto por ciento. Entonces, se llama tanto por ciento de una cantidad al número de partes que se toman de las 100, porque hay que dividirla entre 100, en las que se dividió la cantidad. De esas que yo dividí la cantidad, yo tomo una parte o varias partes de esas 100. Por eso se llama tanto por ciento. Miren, el signo del porcentaje, y lo han visto ustedes. Vea este símbolo. Todo el mundo ya conoce este símbolo. En las calculadoras normales, ven el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Tanto científicas como las normales que empleamos nosotros. Ejemplo.
25%, ya decimos así, 25%, se convierte en una fracción. Recuerde que una fracción tiene dos partes, un numerador y un denominador. Numerador ubicado en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Observen, 25 sobre 100. Este símbolo se convirtió en una fracción, pero se le quita el signo porcentaje. Este 25 sobre 100 es lo mismo que escribir 0.25. ¿Y dónde resulta 0.25? Muy fácil, cogen con la calculadora o ustedes manualmente dividen 25 sobre 100 y nos va a dar 0.25. ¿Sí? Entonces, como ven que es una fracción representa siempre una división, la operación división, no se les olvide. Veamos este ejemplo que es muy patético. Si yo digo 50%, vamos a observar todas las equivalencias que tiene ese 50%. 50%. ¿Va? ¿Cómo lo podemos escribir? 50 sobre 100 o una fracción. Pero ¿dónde resultó un medio? De simplificar esta fracción. ¿Sí? A su término, ¿qué? Irreducible. Se llama irreducible porque ya no se puede simplificar. Entonces, un ejemplo en particular. Vamos a ver. Si ustedes escogen 22%, es lo mismo que escribir en fracción 22 sobre 100. ¿Es porque? Es un tanto por ciento. Si yo simplifico a su fracción irreducible, me va a dar mitad de 22, me da 11. Y mitad de 100, 50. Observen que ya no se puede más simplificar. Esta es la fracción irreducible, ¿sí? Porque este tiene onceava y 50 ya no tiene onceava. Al dividir 11 sobre 50 nos va a dar lo mismo que 22 sobre 100, que da 0.22. ¿Sí? 0.22. Vamos a un caso concreto, que es, si yo les digo, calcular el 8% de 800. Calcular el 8% de 800. ¿Cómo vamos a proceder? Simplemente cojo el 8% que sabemos que es una fracción, cogemos y decimos 8 sobre 100 porque es una fracción. Y lo multiplicamos por 800. Al multiplicar esto nos da 8 por 8, 64, dividido 100. Esto nos da el resultado de 64. ¿Qué quiere decir? Que el 8% de 800 es 64. ¿Sí? 64. ¿Qué significa? Que si usted prestó 800 pesos y le dice, vea, me lo paga mensualmente al 8%, usted tiene que desembolsar, ¿cierto?, de su bolsillo 64 pesos que van a cubrir el 8%. Eso es un interés, ¿cierto? Ahora observemos otro ejemplo sencillo donde ustedes puedan practicar nuevamente calculando el porcentaje de 200. Como les dije, simplemente cogemos y decimos 3%, que es una fracción, no se olvide que es una fracción. Entonces 3 sobre 100. Y siempre el porcentaje lo vamos a multiplicar, en este caso por 200, que es la cantidad que nos están diciendo que le vamos a calcular el 3%. Entonces el 3% multiplicamos en sentido horizontal y multiplicamos 3 por 2, 6, 600.
Supuestamente el 200 está sobre 1, entonces 100 por 1, 100. Al dividir esta cantidad nos da 6. ¿Qué quiere decir? Que 6 corresponde al 3% de 200. ¿Sí? Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, un préstamo, le dicen, ya, yo quiero un préstamo de 500.000 pesos. Y si es una natillera o alguien que de confianza le está diciendo a usted que le va a prestar la plata, le dice, se lo presto al 4%, ¿sí? O al 2%. ¿Sí? Entonces usted le dice, bueno, ¿cuánto tengo que pagar mensualmente por esos 400.000 pesos? Entonces usted simplemente, sin preguntarle, el que le va a prestar el dinero, coge mentalmente o coge un papel y dice 4%, que equivale ¿a quién? Al 4 sobre 100. Y lo multiplico por la cantidad que me van a prestar. En este caso, ¿cuánto? 400.000 pesos. Entonces, multiplico y esto me da 1.600.000 y lo divido entre 100. Pues, en este caso, usted simplemente simplifica un 0 con un 0 otro 0 en el numerador con otro 0 en el denominador y me da con un valor de 16.000 pesos. Esos 16.000 pesos tengo que pagar yo, por los 400.000 pesos que me van a prestar mensualmente. Eso le pago yo al final del mes o el día que tenga estipulado. Eso le quedó claro. Vamos a ver otro concepto. Y preguntan, ¿qué porcentaje de número es otro? En palabras, ¿qué es lo que están diciendo? Que voy a hallar el porcentaje de un número, el cual ya me dan la respuesta. Aquí hay un ejemplo muy patético, demostrativo. Les preguntan, ¿qué porcentaje de 800 es 16? Es decir, me están preguntando, ¿qué porcentaje tengo que sacarle a 800 para que me dé qué? 16. Simplemente. Entonces, lo planteamos de la siguiente manera. Decimos así simplemente, si 800 es el 100%, si 800 es el 100%, 16, ¿cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Planteamos de la siguiente manera, siempre donde está la incógnita, subimos porque es una cantidad directamente proporcional, subimos y atravesamos. Quiere decir que esto vamos a multiplicar 100% por 16 y lo dividimos por lo que queda, en este caso 800. Sí. En este caso 800. Observen que va a quedar en porcentaje. Observen que va a quedar en porcentaje. Un 0 se cancela acá, otro 0 se cancela acá. Un 0 se cancela acá y otro 0 se cancela acá. ¿Correcto? Y esto nos va a dar 16 sobre 8. Y fácilmente 16 sobre 8 es 2%. Sí, 2%. ¿Qué significa eso? Que yo, al sacarle el 2% a 800, como una prueba, que yo al sacarle el 2% a 800, me va a dar 16. Me va a dar 16. Vuelvo a repetir, si yo saco el 2% a 800, me va a dar 16.
prueba. Vamos a hacerle la prueba. El 2%, recuerden que el 2% es lo mismo que colocar 2 sobre 100. Entonces colocamos 2 sobre 100 por 800, ¿sí? Me da 2 por 8, 16, 2 ceros, y lo dividimos entre 100. Recuerden que simplificando un cero numerador, un 0 el denominador, un 0 numerador, un 0 el denominador. Y me da 16 sobre 1, que es lo que estamos pretendiendo. Que al sacar el 2% a 800 nos da 16. Eso es lo que significa qué porcentaje de un número es otro. Veamos ahora lo que es un tanto por ciento más. Un tanto por ciento más es sumarle ese porcentaje, a 100. Por ejemplo, si usted le dicen 20% más, o simplemente así, 20% más. ¿A qué equivale? Equivale a sumarle a 100, que es el porcentaje normal, el 20% que le están indicando. Es decir, 100% más 20%, eso se convierte en 120%. Ejemplo, el costo de producción de una mercancía es de 2.400.000. 2.400.000. Observen ese ejemplo. Hay el precio de venta si el margen de utilidad es 36% sobre el costo. Hay el precio de venta si el margen de utilidad es 36% sobre el costo. Es decir, que a usted, a este valor le va a sacar el 36%, para que le digan qué margen estoy ganando en pesos. ¿Sí? Precio de venta si el margen de utilidad es 36%. Entonces, utilidad, 36%. ¿Sí? En este caso, sobre el costo, o sea, el coste de producción. En este caso, usted escoge simplemente 36 sobre 100 por 2.400.000. Recuerden que entre más simplificamos es mucho mejor. Pero yo puedo utilizar la calculadora de Windows para basarnos en hallar la operación. Entonces yo digo 36 por 2.400.000. 2.400.000 dividido 100 igual 864.000. 864.000. O sea que si yo sumo 2.400.000 más 864.000, eso me va a dar más 2.400.000, me va a dar 3.264.000. Observen que saqué por aparte el 36%, pero eso es un caso más del tanto por ciento más, ¿sí?
un caso más del tanto por ciento más. Utilizando tanto por ciento más. Simplemente hago lo siguiente. Tengo 100% más el 36% de la utilidad. Serían 136%. 136% es lo mismo que escribir 136 sobre 100 y lo multiplico por 2.400.000. Al multiplicar, observen el valor que damos acá, 3.264.000. Es la practicidad que tiene tanto por ciento más de ahorrarse una operación.